No viene nadie a clase. Ya. Entonces, las fórmulas. F es igual a T por 10. No, bien, ¿cierto? Bien, no me acuerdo. Por Era, yo elevado. tenía que era T1 igual a T2 por 10. O F igual a... ¿Cómo T1 por T2? No, 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 no. No. No, era T1 igual T2 Claro, elevado a 10. por 10 elevado a... Es, Sí, 10 elevado a delta tiempo, no, temperatura, sí, T2 menos T1. T2 menos T1, dividido en Z. Z, ¿cierto? Eso sí, profe, si no me equivoco, las T eran mayúsculas las del paréntesis y las de afuerita eran minúsculas. Claro, estas son... Tiempo, claro. Y las de acá son temperatura. Y D, Sí. Y D es X partido en es logaritmo el logaritmo de de... n inicial y partido en n. Ya, ya. Entonces, aquí dice, si la conserva tiene una población inicial de 10 elevado a 12, ¿cuántos sobrevivientes quedan después de la aplicación de un tratamiento a 100 por una hora? Entonces, tenemos, ¿qué parámetros tenemos? Ya, a ver, salga la pizarra, haga esto. Si en el fondo ya teníamos harto Sí. hecho, ¿cierto? Sí, no, sí, eso incluso lo hicimos, pero voy a Es la copiar el aplicación desarrollo. del antilogaritmo lo que los complica. Sí, o sea, es que yo lo apliqué y me dio eso, y los chiquillos me decían que a ellos también les había dado un número súper, súper alto. Ya ver, pero muéstremelo, porque Sí, no, ya, ahora voy a escribir, voy a tratar de hacerlo rápido. entonces, tiempo 1. ¿Cuál es el tiempo 1? Em, Tiempo 1 sería... ya, es que para eso se ocupa directamente la de D, porque ya tenemos la X. Ya, pues tiene y tiene el D de 100. Ya, Claro, entonces ya quedaba dale nomás. 27. Escríbelo tú mientras... Bueno, yo lo voy a hacer con los valores que a mí me dio porque yo lo hice de nuevo, Ya, todo, pero me daba como, no había dado 26 como algo, a mí me dio 27. ya, pero es lo mismo. Ya. Sí. Ya. Entonces pone el valor de D igual a... Sí, ahí, El D igual a 60 porque está en minutos. El logaritmo de 10 elevado a 12. Ya, está bien. Listo. Ya, entonces, ¿qué hace usted? profe, ¿me puedo saltar los pasos hasta donde se separaban los Bueno, logaritmos? dale. Así me quedó. Ahí, faltó N. Espérate, voy a chequear yo acá. Ahí. Entonces, te queda en 27, 60 dividido en 27, 2,25, 2,21 te dio aquí, ya. Eh, Y después, para dejar todo positivo, quedaba a ver, así. no, es que eso no está bien. A ver, hazlo paso a Es paso, que, me perdí. Aplicaste, ya. solo separaste los logaritmos. Sí, o sea, no. Dale, dale, dale. Hice la división y después la separé. ¿Lo dejo lo que estaba Sí, o lo borro? déjalo. Ya, entonces te da 2,25 es Sí, igual y a 12 menos logaritmo de n, ya.
Entonces el Y 12 de ahí, está restando, te da 10. Menos claro, o sea, me dio eso en realidad, el pero es logaritmo lo- de n es igual a 10. ¿Y eso cuánto te da? y eso me da 6,17 por 10 a la 9. El antilogaritmo de 9,79. Y los chiquillos vieron en el cuaderno y les daba lo mismo. O sea, bueno, eso les dio aplicando el antilogaritmo. Y yo obviamente lo hice así, entonces ¿Cuál obviamente me iba a logaritmo dar igual. aplicaste? El antilogaritmo, profe, en la calculadora yo le puse shift, log, y ahí puse el valor. Lo que pasa es que ¿cuánto el logaritmo de algo? Es el exponente de 10 elevado a algo, ¿cierto? Es el exponente. Sí, Y si el exponente es 10, ¿cuánto dices que te dio? me dio 6,17 por 10 a la 9. Y lo raro es que a los chiquillos Está les bien, dio también. no, si está bien, ¿Sí? pues, 10 elevado a 9. Sí, 1 por 10, es que esto debería ser alrededor de, de millones, ¿o no? no, pues no de millones. Pues. Esto sería 1 por 10, o más o menos 10 elevado a 10. Ujú. Más o menos, porque este es casi 10. Si este fuera 10, sería 1 por 10 elevado a 10. Así que te tiene que dar alrededor de ese orden de magnitud. Y eso es lo que Claro, me dio a 9, elevado a 9, sí. O sea, es que es raro porque como lo habíamos hecho anteriormente, daba 1. Entonces, yo no por preferí la preguntarle. multiplicación, es 10. Es elevado a Claro, 10, no elevado a 1. Lo que pasa es que cuando se equivocan al aplicar el antilogaritmo nomás, si eso es lo que lo ocurre siempre, o el anti-E, Euler. Y ahí es donde es está que, por la ejemplo, dificultad. cuando uno lo hace con Euler, no da lo mismo. No es Entonces, Euler, porque aquí no hay no, logaritmo natural, si aquí no tienen que aplicar no, Euler. Claro que no da lo mismo, no. si no es lo mismo. Entonces, profe, ahí estaba el error en la clase que habíamos hecho la semana pasada. Ya, sí, es que yo les dije que yo no había metido los dedos en la calculadora, si eso es lo que tienen que hacer ustedes y es una de Sí, las sí. grandes dificultades, ¿ya? Pero pensemos, cuando te da 1, el logaritmo de n es igual a 1, eso es igual Ujú. a 10, ¿cierto? Sí, sí, El logaritmo de n es 2, eso es igual a 100. El sí. logaritmo de n es igual a 3, ¿cuánto te tiene que dar? 1000. 1000. Y el de 10, y esto es igual a 1 por 10, 10 elevado A 3. a 3. Entonces, este de acá, que tú tienes, es alrededor de 1 por 10 elevado a 10. Alrededor, Sí. ¿ya? Cuando el número no es exacto, cuando no es 10, el que cambia es el 1. En vez de ser 1 por algo elevado a algo, cambia entre 1 y 9. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Si está bien el resultado. Ya, profe. Ya. ¿Más dudas, Marta? Sí. Bueno, puedo hacerla. Espérense. Sí. Ya. Uy, denme un segundo. Profe, es que Fernanda, tenemos. Fernanda y Tomás, ¿cómo están con este ejercicio? Yo bien. Tenía duda también con la Marta por el tema del anti-log nomás, pero eso. Yo les dije la clase pasada que hay un problema de cómo meter los datos a la calculadora, pero en realidad, como desafío de la guía, si entienden las dos fórmulas que se usan, no hay mucho más que Profe, ya me acordé. ya. Es que en la clase anterior lo que se hizo fue el logaritmo de 10, ¿no? Se hizo con antilogaritmo. Logaritmo. Sí, sí. Como les digo, siempre pasa lo mismo. Empiezan a Sí, ella. Yo como no lo hago, se los dejo sí. con responsabilidad a ustedes, me dictan números y siempre sale Ah, cualquier cosa. Si Sí, entonces no le pusieron el shift antes. claro, hacen el claro. antilogaritmo. Mm, Pues ya. sin antilogaritmo fue directo, entonces obviamente iba a ser 1. Claro. Entonces, pero la profe dijo que lo revisáramos y yo lo hice entero, ¿no? Y ahí me di cuenta.
muy bien, de eso se trata. Ya, Ya, cuéntenme, sí. ¿qué otras dudas tienen? Fernanda, Ya, Tomás, yo pude... ya dale Ay, Marta, que quiero puro saber. dale. Ya, es que me descolocó un poco lo de F sub 0, que ahora creo que es lo mismo que T1, ¿o no? F es lo mismo que T1, sí. Las Ya, fórmulas, a ver, lo voy a anotar acá. Las fórmulas pueden ser F es igual a T2 por 10 elevado a T2 menos T1 partido en Z. partido en Z. Tú puedes cambiar F es cuando es una temperatura de referencia, cuando es un tiempo en una Ya, temperatura de referencia, que puede ser, por ejemplo, 121 grados Celsius. Por eso se llamaba como el coeficiente de degradación térmica en la temperatura de autoclave. Puedes hacer esto mismo con dos temperaturas, T1 igual a, porque se mide exactamente igual, a T2, y ahí ya no estamos hablando de 121 grados Celsius, sino que estamos hablando o de ninguna temperatura de referencia, sino de cualquier temperatura. Y se copia lo mismo, por 10 elevado a T2 menos T1 partido por Z, y lo podemos hacer también con D. D1 es igual a D2, porque sigue siendo lo mismo, ¿cierto? sí, Sigue siendo unidades de tiempo, sí, tiempo. ¿cierto? Sí, ¿Cierto? sí. Pucha, a veces me siento hablando sola, No, profe, sí, yo de verdad quiero entender bien la guía. me parece. Em, Ya, Entonces, profe, F es un tiempo de referencia. es un tiempo de a una temperatura de referencia. Por ejemplo, puede ser una Ya, temperatura de escaldado a una temperatura de autoclave, puede ser a 121, etcétera. Entonces les llaman como coeficientes diferentes porque se calculan mm, y se, y se ponen como tablas de parámetros. Entonces tú puedes buscar para un cierto microorganismo el valor de F en una cierta matriz. Entonces, con eso tú dices ya, el F a 121 grados Celsius, la temperatura de autoclave es tanto, y por lo tanto tienes ese tiempo determinado. Y tú puedes ya, hacer la equivalencia a tu otra temperatura. Y puede ser el F o el T para matar una unidad logarítmica, 8 unidades logarítmicas, 20 unidades logarítmicas. Todo eso depende del contexto de la pregunta. ¿Ya? ya. Ya. ¿Qué otra pregunta? Había una pregunta, Vania no está. En un fabricante de conserva aplica habitualmente uno de sus productos. ¿Cuánto deberá durar el tratamiento? ¿Cómo afectará el cambio? ¿Cómo afectará el cambio efectuado al riesgo de no estabilidad? ¿Saben lo que es el riesgo de no estabilidad? no, esa profe de la B a mí no la supe interpretar. Lo único que tienen que calcular aquí es la diferencia de microorganismos que mata uno respecto a la que mata el otro tratamiento. ¿Qué pasa? Que habitualmente, por eso a mí esta materia a veces me causa como un poco de ruido, porque dice que, por ejemplo, el N final en un tratamiento particular puede ser 1 por 10 elevado a menos 12, ¿ya? Células. ¿Qué significa eso? Que si yo parto con una célula, me queda una 12 unidades logarítmicas menos. O sea, si yo parto con 12, con un log de 12, me va a quedar una célula. Si parto con una de 24, van a quedar en una unidad, 12 unidades logarítmicas. No sé si me entienden. Sí, Estoy explicando bien. En el fondo, lo que me está indicando es que mata 12 unidades logarítmicas, ¿ya? Entonces, el riesgo de no estabilidad, en realidad lo que yo tengo que saber es si hay un riesgo microbiológico de esas condiciones, ¿ya? Entonces, si yo a una cierta temperatura tengo esta capacidad de muerte, 12 unidades logarítmicas, lo que tengo que detectar en estas nuevas condiciones son